Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a todos y todas a esta interesante sesión de Revolución Educativa. Antes de nada, pediros disculpas por estos minutos de retraso, pero nos había avisado algún grupo que venía de fuera que estaban de camino y hemos intentado esperarlo, pero ya iba a ser demasiado, sobre todo por atención a los que habéis llegado a buena hora, así que disculpa. Decía bienvenidos y bienvenidos, además de esta sesión, bienvenidos a CaixaForum Sevilla, el nuevo centro cultural y social de la Fundación Bancaria La Caixa en Andalucía. Bienvenidos también a los que nos seguís en streaming en esta tarde desde nuestra página de Facebook. Y de forma especial, bienvenido a Bob Lenz. Bob, thank you for coming. Experto en el aprendizaje basado en proyectos y nuevas metodologías educativas, y también especialmente a nuestros compañeros de la Fundación Bancaria La Caixa, del equipo de Educaixa. Muchas gracias por el trabajo de estos últimos días, de toda la preparación de esta sesión en CaixaForum Sevilla. La Fundación Bancaria La Caixa tiene por misión construir una sociedad mejor y más justa, dando oportunidades a las personas de un mejor futuro. Esto lo hacemos trabajando en 3 líneas principales. En el ámbito social, donde perseguimos romper el círculo de transmisión de la pobreza. En el impulso de la investigación, como seguro que habréis visto en estos últimos días, últimas semanas, con nuestra campaña Los Imprescindibles. Y en la difusión de la cultura y el conocimiento. CaixaForum trabaja en esta última línea, aportando a las personas la experiencia cultural que le ayude a desarrollar su mejor futuro. Lo hacemos en 2 vías principales, a través de nuestras exposiciones, en las que me permito recordaros y animaros a visitar las 2 magníficas exposiciones que tenemos en este momento. Andalucía en el imaginario de Fortuny, que es un magnífico estudio sobre la labor creativa del que fuera el mejor pintor del siglo XIX tras de Goya, después de Goya, y Disney y el arte de contar historias. Una primicia que se empieza en Andalucía, que empieza en Sevilla, donde el estudio Walt Disney nos ha traído 212 piezas, bocetos originales de los años 20 y 30, de sus más de 65 millones de obras de arte del creador Walt Disney. Realmente una gran experiencia cultural para vivir en familia. Estas exposiciones y actividades las orientamos a diferentes públicos en general, trabajando así con experiencias culturales adaptadas y de calidad, lo que nos gusta llamar la experiencia CaixaForum. Pero si hay algún público en el que nos gusta especialmente trabajar, es el público educativo. En coordinación con nuestro proyecto Educaixa y con su asesoramiento pedagógico, recibimos durante todas las mañanas del curso escolar a un amplio número de escolares y docentes que disfrutan y viven de forma activa nuestras visitas a las exposiciones, talleres de ciencia, literatura o artes escénicas, entre otros. Esta es una semana también especial para nosotros, porque ayer acogimos la presentación del documental sobre el 10º aniversario de Caixa Escena, otra gran iniciativa de la Fundación Bancaria La Caixa para fomentar las artes escénicas en la educación y en las aulas. Decía que nos gusta de forma especial el público educativo porque, volviendo a nuestra misión, ¿dónde mejor que en las etapas educativas para aportar nuestra ayuda en la construcción de mejores oportunidades para las personas? Creo que esto es lo que más nos une a Educaixa y a CaixaForum con todos vosotros y vosotras, que sois la gran mayoría profesionales de la educación. Compartimos el valor de construir mejores personas y, por tanto, una mejor sociedad. Por ello, me gustaría animaros a contar con nuestras exposiciones y actividades en vuestra labor docente, como complemento a esta labor docente. Como nos gusta decir a nosotros, cambiamos presentes para construir futuros. Esto es lo que con vuestro esfuerzo hacéis diariamente y en esto es lo que nos encantaría ayudaros. Así que, sin más, daros de nuevo la bienvenida y desearos que tengáis una magnífica tarde de trabajo con nuestros compañeros de Educaixa y con Bob Lenz. Os dejo ahora con Arantxa Ribot, compañera de la Fundación Bancaria La Caixa del programa Educaixa. Muchas gracias y bienvenidos. Buenas tardes. Os damos la bienvenida al segundo acto del ciclo de conferencias Revolución Educativa. Estamos muy felices de contar con vuestra compañía, así que os agradecemos a todos los asistentes que estáis aquí presentes y a los que nos estáis siguiendo por streaming, que
pasar esta tarde con vosotros. La educación está cambiando. La forma de entender el alumnado, el profesorado y el centro educativo se está reformulando. La sociedad en general y la comunidad educativa en particular estamos tomando conciencia de la necesidad de poner el foco en el desarrollo integral del alumno. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, como mencionaba Delors, deben ser los pilares sobre los que sustentemos nuestras prácticas educativas y, por qué no, un horizonte común. Desde Educaixa siempre hemos estado a vuestro lado, al lado de la educación. Por eso, ahora más que nunca, queremos acompañaros a lo largo de este proceso de evolución y revolución educativa. Para poder hacerlo, debemos adaptarnos, como todos, y dar respuestas a las demandas actuales. Para ello, este año estamos iniciando una serie de actividades nuevas, entre las que está este ciclo de conferencias. La primera conferencia la celebramos en el mes de septiembre en Barcelona, en Cosmocaixa, de la mano de David Johnson, y nos habló sobre el aprendizaje cooperativo. Esta segunda nos acompaña Bob Lenz para hablarnos del aprendizaje basado en proyectos. Con estas y todas las que están por venir en el próximo año 2018, pretendemos acercaros a expertos internacionales sobre los nuevos retos que nos plantea la educación del siglo XXI. Metodologías para el aula, evidencias de evaluación educativa, competencias y un amplio abanico serán algunos de los temas que queremos abordar con vosotros. En nuestra web y redes sociales podéis estar al día de todas las novedades que vayan surgiendo a este respecto. Al entrar en el auditorio, habréis visto una pieza, habréis visto esta pieza. Este es un puzzle que tenemos presente en todos nuestros actos del ciclo de conferencias y lo usamos para simbolizar lo que para nosotros es la esencia del aprendizaje. Al entrar, el cubo lo teníais montado. Como veis aquí en el escenario, el cubo está desmontado. Pues lo que pretendemos es, con lo que trabajemos hoy aquí, reorganizar todos aquellos conocimientos con los que hemos venido consolidados para poder construir nuevos encima. La esencia del aprendizaje creemos que es desaprender para aprender de nuevo. Y hoy lo podremos hacer de la mano de Bob Lenz, aquí en CaixaForum Sevilla. Bob Lenz es el director ejecutivo del Back Institute for Education y lleva décadas trabajando por y para la educación. Empezó como maestro y a lo largo de su dilatada trayectoria ha impulsado diferentes iniciativas, desde la Academy X, Envision Education y Envision Learning for Partners. Han reconocido y le han ayudado a ser un experto de alto reconocimiento y un líder en el rediseño de la educación, el aprendizaje basado en proyectos y las competencias del siglo XXI. Antes de empezar, porque empezamos ya, os invito a que miréis en vuestras bolsas y saquéis un tarjetón como este. Veréis que hay dos preguntas. Os pedimos que contestéis la primera y volváis a guardar el tarjetón. Y al final ya os damos nuevas instrucciones. Veréis que en el acto de hoy no seréis espectadores, sino participantes. Vamos a estructurar este ratito que vamos a estar juntos en tres grandes bloques. El primero, Bob Lenz va a hacer una ponencia. Después vamos a dar un espacio para un Q&A, un espacio de preguntas y respuestas para poder comentar todas aquellas dudas que os surjan respecto a esta metodología. Y al final vamos a hacer una mesa redonda, en la que nos acompañarán Manuel Fernández, del IES Virgen del Castillo, Miguel Rosa, del CEIP San José Obrero, y José Luis Redondo, del Colegio Zafa de Úbeda. De esta manera podremos conocer más de cerca experiencias del territorio. El acto no es únicamente para los que estamos aquí en el auditorio, sino también para los que nos estáis siguiendo en streaming. Así que os pediremos que tengáis muy de cerca vuestros dispositivos móviles y que todos aquellos comentarios, preguntas que os vayan surgiendo a lo largo de todo este acto, los vayáis publicando bajo el hashtag Revolución Educativa. Y veréis que algunos de ellos, tanto de los comentarios como de las preguntas, las vamos a seleccionar y las vamos a mostrar en el live tweeting que tenéis allí. Y también algunas preguntas que vosotros formuléis las guardaremos para el espacio de Q&A. En el reposabrazos derecho de vuestros asientos veréis que tenéis un mando como este. Esta será otra forma de participación, pero os contaremos sobre la marcha. Así que, sin añadir más, doy paso a Bob. We are all yours. Esperamos que disfrutéis muchísimo. Muchas gracias. Thank you. Buenas tardes. I want to thank Arantxa and the Quiero agradecer a Arantxa y a Educaixa
por darme el honor de unirme a este diálogo sobre la revolución educativa y asimismo tener este privilegio de estar en esta bellísima ciudad con este pueblo tan abierto y generoso. He estado aquí desde el domingo y he estado trabajando con otros docentes y preparando para que el aprendizaje basado en proyectos se expande y se adopte en más centros educativos de Andalucía y en España en general. Mi experiencia en el aprendizaje basado en proyectos empezó cuando tenía 11 años, estaba en quinto de primaria y mi maestro era el señor Cooper. Y el señor Cooper hacía muchos proyectos, pero el proyecto que más me impactó en mi vida fue el proyecto de la poesía. Y este es mi libro de poesía, de cuando tenía 11 años. Y teníamos la oportunidad de estudiar poesía, de analizar poesía, saber pues los aspectos académicos sobre la poesía. Y luego el señor Cooper dijo, bueno, ahora es hora de que ustedes sean poetas. Así que redactábamos poesía, elegíamos temas. El mío eran las estaciones, titulado Primavera, Verano, Otoño, Invierno, poemas de Bob Lenz. Y después de escribir poesía teníamos que encuadernarlo y hacer pues un libro, crear un libro. Podíamos elegir tanto las portadas, podríamos escribir la poesía y ilustrar el libro. Y aún hoy recuerdo este trabajo de forma muy vívido, muy vibrante, porque el señor Cooper me decía, Bob, este es lo mejor que puede hacer. Y así que estaba dibujando, ilustrando mi libro, y le dije al señor Cooper, sí, es lo mejor. Y como hacen los maestros, lo vuelven a reformular. Sí, de verdad, esto es lo mejor que puede hacer. Bueno, le dije, no, la verdad que es no. Así que borré un poquito y empecé de nuevo, hice lo mejor que podía hacer. Y eso es algo que me he llevado durante toda mi vida, reforzando esta idea de siempre perseguir la excelencia, hacer todo lo mejor que uno pueda. Y en este proyecto terminó con una lectura de poesía, así que poníamos nuestros mejores trajes y nosotros que tenemos que subir al escenario y recitar poesía. Y el señor Cooper, después de muchas sesiones practicando y asegurando que estábamos preparados y confiantes, aún a pesar de los nervios, con los 11 años que teníamos, estábamos nerviosísimos y recitábamos y leíamos nuestra poesía y un aplauso me sentó de bien y podemos dar las gracias, y yo en especial al señor Cooper, de estar aquí en Sevilla ante ustedes en este escenario con este libro. Y yo también llegué a ser maestro, profesor de educación secundaria en el primer año en San Francisco. Trabajaba con alumnos hijos e hijas de inmigrantes, sobre todo de China, y hacíamos este proyecto de poesía. Y luego me trasladé a otro centro educativo en las afueras de San Francisco, y ahí también hicimos el proyecto de poesía. Y hacíamos muchos proyectos, y en esos centros que teníamos poco nivel bajo de rendimiento, cambió su rumbo y muchos visitaban este centro educativo y dijeron, ¡ay, qué bonito! Estos proyectos son muy bonitos, pero esto se puede hacer porque están trabajando con alumnos con otro nivel de rendimiento académico. Pero cuando yo fundé los Envision Schools, es decir, esas escuelas con visión, también hacíamos proyectos de este tipo. Y luego en múltiples centros educativos fui director, y utilizábamos este enfoque, el aprendizaje basado en proyectos, para que los alumnos que venían de familias con pocos recursos, porque claro, tenían un alto nivel de criminalidad en estas sociedades, y esto cambió su futuro, porque ahora más de 80% de estos alumnos van a seguir con estudios superiores. Y
El APP, o aprendizaje basado en proyectos, puede transformar la vida de los alumnos, ha transformado la mía. Y ahora sí sabemos con total seguridad que ahora siendo director ejecutivo del Buck Institute de Education, es un encaje perfecto porque nosotros tenemos el objetivo de que todos los alumnos, sea cual sea su pasado, sus orígenes, tienen acceso a un aprendizaje de alta calidad, porque creemos firmemente que este enfoque puede darles de forma simultánea no solo un rendimiento académico de contenidos, sino también otras habilidades para el éxito y tener una sensación de empoderamiento para poder afrontar los desafíos de su vida. Y lo hacemos comprometidos con el aprendizaje basado en proyectos y trabajamos con los docentes y los líderes y los directores de distrito para que se pongan en marcha esta metodología. Así que he hablado un poco sobre mí mismo y ahora quisiera hablar un poco de ustedes, saber un poco de ustedes. ¿Tienen ustedes un control remoto? ¿Tienen un aparato? ¿No es así? Enséñemelo. Sí, ¿no? Am I on the right one? So, do you practice project? Bueno, ¿ustedes practican este aprendizaje basado en proyectos? Sí, no, no lo sé. Okay. Bien, muy bien. Tenemos aquí la respuesta, la mayoría, una mayoría escasa, pero la mayoría sí ponen en práctica el aprendizaje basado en proyectos. Para que los que no lo sepan, ojalá sepan decir sí o no al final de mi presentación. Bueno, y la siguiente pregunta, ¿desde cuándo practicas el ABP? ¿Menos de un año? ¿Entre 3 y 5 años? ¿O no lo he implantado? Nunca he implementado el aprendizaje basado en proyectos. Ahora contesten. Muy bien. Aquí un mix, ¿no? Una gran variedad. Algunos, 20% ya llevan algunos años implementando el ABP. ¿Cuáles son, creen ustedes, los efectos que pueden provocar el aprendizaje basado en proyectos en sus alumnos? ¿Mejoría? ¿Ningún efecto? Espero que no cause ningún tipo de deterioro en el rendimiento, o no lo sé. Les dejo contestar. Muy bien. Ay, me gusta ver esto. Esto me ha gustado. Sí, porque esto es evidencia muy prometedora para los estudios que estoy llevando a cabo. Ven el efecto de mejoría en las competencias básicas. Ahora bien, espero que al final de mi presentación van a tener una sensación de los porqués, por qué es tan importante ahora para los alumnos en este mismo momento en las aulas y también para más adelante. Y también van a saber en qué consiste el ABP de alta calidad. Así que cuando ven un proyecto de este tipo, porque lo van a saber, porque van a tener una serie de criterios para poder evaluar los proyectos. Y quiero compartir otro anécdota. 3 alumnos de las escuelas Envision que fundé para realmente ejemplificar por qué fue ejemplar y beneficioso para ellos y qué ha cambiado su vida para siempre. Aaron llegó a nuestro colegio con 2 padres profesionales de tipo, digamos, era muy independiente y bueno,
acudió a Envision y había sido pues un brillante alumno, había estado admitido a todos los mejores colegios, pero no tenían el ABP en su currículum. Y Aaron dijo, bueno, yo quiero ir a Envision porque yo quiero formarme con ABP. Fue una gran experiencia. Él era un líder nato, trabajaba en múltiples proyectos e incluso hacía cursos y asignaturas de tecnología muy avanzada. E Isabel es otra alumna, inmigrante, sus padres venían de México e inglés era su segunda lengua, no era su lengua materna. E Isabel vino a Envision porque había participado en una asignatura de vídeo en la escuela secundaria con un profesor que estaba en nuestro colegio y le gustaba mucho tanto el vídeo como el profesor. Así que le gustaba participar en el ABP aplicado a las artes y las tecnologías y con este profesor y pudo realizar varias películas y ella estaba muy motivada de cara a su futuro. Lo hacía muy bien en el instituto, sobre todo utilizando inglés como segunda idioma. Y Kaylor es otro alumno afroamericano. Y Kaylor no llegó al principio, en el primer curso, llegó en tercero de la ESO, porque estaba a punto de ser expulsado de su instituto anterior. Así que él estaba enfadado, estaba desmotivado y él estaba un poco escapando del instituto donde tenía muy pobres resultados y era un desafío para él integrarse en tercero con notas muy bajas y ya pasó a cambiar por completo y sacar 8, 9 en sus asignaturas. Aaron, Isabel y Kaylor son ejemplos que quiero nombrar porque de pronto, con sus variados pasados y orígenes y familias, vinieron a Envision Schools con una metodología de aprendizaje basado en proyectos y cambió por completo su trayectoria. Using your clicker. Utilizando sus mandos, contesten, ¿cómo ha cambiado el mundo desde que ustedes iban al colegio? ¿Cómo ha cambiado el mundo? ¿Está conectado, automatizado, complejo, colaborativo, basado en proyectos o todas las respuestas anteriores? Voy a compartir algunas de las implicaciones de cómo ha cambiado el mundo. Los cambios de los que vamos a hablar no son o malos o buenos, son cambios dramáticos. Algunos han sido buenos, algunos malos, otros han sido simplemente cambios. El mundo está ahora extremadamente conectado. Ahora se está emitiendo por streaming en Facebook, por todo el mundo. Y espero que incluso mi madre ahora mismo en California me esté viendo. Así es como estamos conectados. Estamos conectados con la tecnología, conectados económicamente, también por las redes sociales, por la política. No vivimos aislados como individuos, como regiones o como países. El mundo está mucho más conectado y los jóvenes están ahora mismo en un mundo que cada vez está más conectado. Está automatizado. Los coches que se conducen solos son una metáfora de lo que está ocurriendo ahora mismo. Esta es uno de los cambios más importantes a los que tienen que prestar atención tanto los padres como los educadores, porque ya se han visto los efectos de la automatización en las fábricas. Recientemente se hablaba sobre Apple y de volver a traer el iPhone a los Estados Unidos.
de China a los Estados Unidos, pero el análisis era que no iba a proporcionar más trabajo porque la mayoría del trabajo se llevaba a cabo con robots. Los informes financieros de Morningside se hacen por ordenador, no se hacen por personas, ese texto escrito. Cualquier tarea que se pueda automatizar y que sea repetitiva va a ser llevada a cabo por máquinas en el futuro y lo van a hacer incluso mejor que los humanos. Por tanto, es crítico pensar sobre el sistema educativo y los procesos para desarrollar habilidades y disposiciones que sean para los humanos: creatividad, diseño, el pensamiento crítico, la resolución de problemas. Sí, es complejo. Los desafíos a los que nos enfrentamos van a ser cada vez más complejos. Por ejemplo, el cambio climático, las crisis de los refugiados, las subidas y las bajadas de la economía. No hay soluciones simples para los problemas complejos con los que nos encontramos en nuestras comunidades. Estamos preparando a los estudiantes en nuestras escuelas para que estén listos para estar en el mundo, porque ellos van a tener que solucionar esos problemas en el futuro. ¿Qué estamos haciendo para que estén preparados para este mundo complejo? El mundo está ahora basado en proyectos. Recientemente escribimos un libro y Justin y yo estábamos empezando estas Envision Schools, y cuando terminamos la universidad vimos que el aprendizaje basado en proyectos es bueno ahora y es después. ¿Qué pasa con en las carreras de los estudiantes cuando ya han terminado? Pues sí, se ha llevado a cabo en estudios superiores, pero Rob decía, todo nuestro trabajo está basado en proyectos. Rob decía que en la era de la poseducación nunca hay deberes, solo proyectos. Y la mayoría de las escuelas solamente hay deberes y no hay proyectos, es decir, no hay una sincronización. Actualmente en los Estados Unidos, y quizás el caso sea aquí similar, el 40% de los trabajos están basados en proyectos, es decir, están basados en contratos, esa economía de los encargos pequeños. Y se espera que los próximos 10 años aumente hasta un 60%. Se está organizando y trabajando en proyectos, y eso es lo que se hace, es decir, hay personas que van pasando de un proyecto a otro. ¿Cómo estamos preparando a los estudiantes para que tengan éxito y que sean felices y productivos en un mundo basado en proyectos? Es colaborativo. Los espacios en las oficinas permite que los equipos puedan trabajar juntos de una forma fluida, y se colabora no solo en persona, sino también entre países y con diferentes franjas horarias. Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los empleadores es la habilidad de que las personas, cuando terminan los estudios superiores, puedan trabajar bien con otras personas. ¿Cómo estamos preparando a los estudiantes para que vivan en un mundo que es altamente colaborativo? Creo que estamos de acuerdo en el hecho de que el mundo ha cambiado muchísimo y las escuelas no lo han hecho. La mayoría de los niños en su país, en mi país, en todo el mundo, el modelo se creó hace 100 años. El mundo ha cambiado mucho, especialmente en los últimos 10 años. Y es hora de pensar de cómo preparamos a los niños en el siglo XXI.
¿Qué competencias son necesarias para este mundo cambiante? Utilicen de nuevo sus pulsadores, sus mandos a distancia y a ver qué responden. Bien, y si tuviésemos otra respuesta que sería incluso más, quizás incluso hubiesen elegido extra. Esta pregunta la he hecho por todo el mundo. Se la he preguntado a jóvenes, a padres, a miembros de comunidades, a empresarios, y las respuestas suelen ser siempre las mismas. Siempre incluyen estas 4 primeras e incluso más opciones. Las habilidades de comunicación son extremadamente importantes. Hay que comunicarse no solamente por escrito, sino también oralmente. Hay una startup en San Francisco que trabajan con personas que acaban de terminar sus estudios superiores en tecnología y les enseñan cómo pueden participar de una forma correcta en las reuniones, porque eso no lo han aprendido durante todos los años de sus estudios. Las habilidades de comunicación no son solo hablar, sino oír, escribir. También es poder comunicarse de una manera efectiva utilizando las imágenes y el vídeo. Colaboración. En las habilidades críticas que hemos mencionado, los equipos que trabajan en conjunto en diferentes proyectos. Y esto es una imagen de las escuelas. Cuando voy a las escuelas y no se pueden incluso mover muchas veces las mesas. La colaboración es una habilidad muy importante y las interacciones que se llevan a cabo están siempre dirigidas por una sola persona. Y cuando una aula se considera buena es cuando está en silencio. Pensamiento crítico. En la resolución de problemas. Poder sintetizar, analizar los temas complejos, tanto individualmente como en equipo. Esta es una habilidad muy importante para tener éxito en el siglo XXI. El antídoto a la automatización es la creatividad. Fomentar la creatividad, el arte, integrarlo con los estudios. La resolución de problemas creativos, que en matemáticas, en ciencias, los estudiantes han comprendido que la innovación es parte del aprendizaje. Si queremos que los estudiantes tengan éxito y que tengan opciones en el siglo XXI y que creen una mejor economía y un mejor mundo, necesitamos fomentar ese sentido de la creatividad y del compromiso, de la implicación. Creemos que un enfoque de hacer esto es el ABP. No es la única forma, pero cada vez está demostrando que no es solo un enfoque, sino una estrategia con unas instrucciones específicas que los profesores, las escuelas con liderazgo, se puede utilizar ahora mismo. Y empezar a preparar a los alumnos para estar en este mundo tan robotizado y tan complejo. Aquí se puede ver el estándar de referencia del aprendizaje basado en proyectos. Hemos llevado a cabo investigación y hemos elegido cuáles son los elementos de ese diseño que utilizan los profesores para desarrollar las habilidades académicas y las de éxito que hemos mencionado. Y hemos visto elementos comunes y aquí tenemos 7.
siempre está centrado en las habilidades de éxito y principales. Así es como se ha de crear el aprendizaje basado en proyectos. Pueden ir a nuestra página web y pueden obtener muchos materiales para aprender más sobre este estándar de referencia del aprendizaje basado en proyectos. Como he mencionado, hay pruebas de la efectividad del aprendizaje basado en proyectos ahora mismo en las escuelas sobre el resultado de los estudiantes cuando se implementa de forma correcta. La investigación está emergiendo y es prometedora, pero no se ha probado su eficacia. No tenemos unas pruebas al 100% de que esto esté funcionando. Tenemos testimonios, tenemos investigación. La investigación muestra que el ABP puede hacer varias cosas en las escuelas. Puede mejorar el aprendizaje del alumno en las áreas de sociales, ciencias, matemáticas. Es decir, sí, comprendo cómo funciona la ABP, pero ¿qué pasa con el profesorado? Se puede ver que cada vez hay más estudios que demuestran que hay mejoras en los estudios sociales, en la ciencia, las matemáticas y la lengua en los alumnos. La investigación muestra que el ABP puede mejorar el rendimiento académico de los alumnos que residen en comunidades muy pobres. Esta ha sido mi experiencia personal en las Envision Schools. Pueden cambiar la trayectoria de su vida a través del ABP. La Universidad de Stanford lleva a cabo un estudio de las estudiantes a través de todos sus años de estudios y en un 90% habían llegado a estudios superiores y en general en los Estados Unidos es un 65%, aquellos que hacen estudios superiores, y en comunidades muy pobres es de un 25-30%. Y en estos grupos, la primera razón de que los alumnos tengan éxito en los estudios superiores es debido al ABP. Es decir, es por esos buenos profesores que han tenido. La investigación muestra que el ABP puede tener un impacto significativo sobre las competencias no cognitivas. Hemos dicho que necesitamos pensamiento crítico, hay investigación que demuestra que el ABP puede incrementar la posibilidad de los alumnos de pensar de manera crítica. Los estudiantes se implican más y la investigación también lo ha demostrado. Son más colaborativos y también tiene un efecto sobre la actitud frente al aprendizaje. Quizás han oído hablar de los estudios que demuestran que los alumnos tendrán un 45% de trabajos que de hecho ahora todavía no existen. Necesitamos aprender y la investigación ha demostrado que el ABP tiene muy buenos resultados con respecto a esto. Y más importante es ese sentimiento de diversión que se tiene. Y el ABP es bueno para los alumnos y para el profesorado. Todos se implican con esa diversión. Hay un compañero mío de Hawái que dice que las personas no tendrían que esperar terminar los estudios para ser felices. Y volvemos a la implicación. Los estudiantes trabajan mucho más de más allá de la escuela. Y descubren cuál es su pasión. Pueden explorar
de una forma profunda en vez de simplemente verlo poco. Es decir, es como si vas en un viaje de 21 países y en cada país solamente estás un día, entonces no ves nada. Hay que encontrar esa pasión. Por tanto, es buena ahora. ¿Y qué ocurre con el futuro? También hay investigación con respecto a esto. La investigación muestra que el ABP puede tener un efecto positivo sobre los resultados académicos a largo plazo. Como lo que hemos visto en las Envision Schools, hay más graduados que terminan los estudios secundarios, el instituto, y luego van a estudios superiores porque han hecho ABP. Por tanto, es bueno ahora y va a ayudar a los alumnos en el futuro cuando vayan a hacer estudios superiores. Y si incluso no hacen estudios superiores, cuando vayan a trabajar van a tener trabajos que van a ser bien remunerados. Ya hemos hablado sobre el por qué el cambio se ha producido en el mundo, pero no en las escuelas. El ABP es un enfoque estupendo que puede construir esas habilidades que necesitan los estudiantes para este mundo cambiante. ¿Qué es el aprendizaje de alta calidad basado en proyectos? Es decir, cuando los estudiantes experimentan esa calidad del ABP. Esta es una pregunta muy importante que sobre la que se ha hablado en nuestro instituto. Reunimos a 30 educadores de todo el mundo con diferentes perspectivas y les pedimos que nos ayudasen a encontrar un marco sobre el aprendizaje de alta calidad basado en proyectos. Luego preguntamos a 90 expertos para que nos diesen feedback y luego preguntamos a educadores en todo el mundo para que en Internet comentasen y nos diesen feedback de si estamos describiendo los criterios correctos. Y en nuestra página web, hqpbl.org, la mayoría del feedback que recibimos fue internacional, fue del extranjero. El por qué, el cómo y el qué. ¿Cómo es un aprendizaje de alta calidad basado en proyectos? Voy a darles una primicia de el sexto criterio sobre el que hemos acordado en los Estados Unidos y internacionalmente con las personas que practican el ABP. Es el de alta calidad para la experiencia de los estudiantes basado en el ABP. Es un desafío y también incluye el logro. Los proyectos son del mundo real y de hacer lo que se hace de una forma correcta. Todos los criterios están presentes, estos 6 criterios. La parte de la derecha es para los educadores y a los padres para ver las experiencias que se tienen con el ABP. Las personas que han dicho no lo sé, cuando vamos viendo los criterios podrán decir yo estoy haciendo yo estoy trabajando con los proyectos. Estas son las descripciones del ABP. El trabajo es auténtico. Les importa a los estudiantes. Conecta con sus vidas, les conecta con el mundo exterior a la escuela y les conecta con la cultura. El trabajo es público. Hay investigación conectada con los estudios que dice que cuando los estudiantes trabajan para una audiencia que va más allá del aula, lo hacen, se esfuerzan mucho más y lo hacen mejor. Es decir, aumenta ese desafío intelectual al que se enfrentan los estudiantes cuando ese trabajo se va a hacer público. Y en el ABP de alta calidad, el trabajo no se publica solo al final a través de exposiciones, sino que se publica durante todo el proceso, cuando se comparte con los compañeros, se recibe feedback y se
también se comparte con los expertos en los diferentes ámbitos, etc. Los estudiantes trabajan de forma colaborativa. Este es el criterio sobre el que más se ha hablado, porque algunos creen que el ABP solamente se lleva a cabo en equipos. Pero decidimos en consenso que sí que es cierto que el ABP se lleva a cabo en equipos normalmente, pero necesariamente el ABP en las escuelas no tiene por qué estar siempre basado en trabajo en grupo. Los estudiantes pueden colaborar en proyectos y recibir feedback de los propios compañeros. Pueden colaborar trabajando con expertos en los diferentes ámbitos. Es esencial que trabajen con otras personas, pero no tiene por qué ser siempre en equipo. Y el nivel de colaboración en el equipo llega a ser de más alta calidad por el apoyo que le da el profesorado a los estudiantes para que entiendan cuál es su papel efectivo en el grupo. Me gusta decirle a los estudiantes y a los profesores en el ABP que es importante tener tanto grupos como no, para que se puedan hacer también proyectos individuales, porque cuando llegan a estudios superiores o van a trabajar, no van a estar en grupo y lo van a tener que gestionar lo que se encuentren individualmente. Gestión de proyectos. Al finalizar en un taller, siempre decimos, yo pensaba antes así y ahora pienso de esta manera. Hay un grupo que dice, yo pensaba que el ABP era algo caótico y que los estudiantes hacían lo que querían, pero ahora piensan que el ABP es algo muy estructurado y como profesor o profesora se gestionan las actividades y se ayudan a los estudiantes a aprender no solo con el ABP, sino cómo gestionar proyectos a través de un proceso bien definido. Vemos que se utiliza este marco de pensamientos y se les da a los estudiantes un proceso y un idioma para que resuelvan los problemas con un diseño centrado en humanos. Y finalmente hablamos de reflexión. El ABP de alta calidad siempre incluye la reflexión. Cuando he mencionado antes lo de aprender a aprender. Los estudiantes pueden reflexionar muy a menudo sobre sus experiencias, sobre el conocimiento, sobre las habilidades. Desarrollan un hábito de pensar para que se pueda transferir ese conocimiento a nuevas situaciones. El ABP de alta calidad siempre incluye diversas oportunidades para la reflexión. Les voy a mostrar ahora un vídeo de un proyecto en Chile. Y tuve el placer de conocer a la persona responsable de este proyecto que utilizó formación para su grupo de Chile y empezó a transformar su escuela utilizando el aprendizaje basado en proyectos. Vamos a ver el vídeo. Nosotros como escuela postulamos a un proyecto de la red de escuelas líderes del país. Tuvimos una valiosa experiencia de ir a Santiago, invitadas por la Fundación Chile, donde tuvimos la oportunidad de participar en diferentes talleres y dentro de ellos está el taller que nosotros acabamos de implementar en la escuela, tiene relación con la enseñanza a través de proyectos.
El proyecto tiene relación con una problemática que teníamos acá en la escuela, que es la basura. Por ser una localidad tan alejada, tan apartada de la comuna, no tenemos extracción de basura, así que a raíz de eso formulamos este proyecto, lo ejecutamos con los niños, que está dentro de su currículum para el 7º básico. Los niños están trabajando, tomando conciencia respecto a reciclar, a reasignar, a reutilizar todos los materiales de desecho a través de la asignatura de Educación Tecnológica. Están haciendo distintos objetos para decorar su escuela, darles usos útiles y no tener que deshacerse y dejarlos por ahí para que estén contaminando nuestro medio ambiente. Hola niños. Hola. ¿Tienen basura orgánica? Sí. Bueno, nosotros pasamos sala por sala buscando materia orgánica. Y aquí donde nosotros depositamos la materia orgánica y después nosotros le echamos tierra y como el compañero le echa agua para que la tierra se apretara, después de 2 semanas sirve de abono para las plantas. Y con ese abono nosotros hicimos este invernadero y le echamos tierra a unos floreros que están allá que después los vamos a ver. Y es muy interesante igual porque nos dimos cuenta que la materia orgánica se demora mucho menos que la materia inorgánica en descomponerse. Como las pilas que se demoran más de 4.000 años en descomponerse y la materia orgánica solamente 2 semanas. Si nosotros tuviéramos el hábito de reciclar y separar las cosas, no tendríamos el medio ambiente contaminado. Y el trabajo de proyecto ha significado no salirnos de la parte curricular, todo lo contrario, es una manera de fortalecer el currículum y para eso tuvimos que complementar asignaturas. Esto partió porque teníamos una fiesta de la primavera, quisimos reciclar, hacer los trajes para que los padres, los apoderados pudieran ver cómo... That's it. Okay. Muy bien. Bueno, espero que haya visto muchos de estos elementos, de estos criterios que forman parte del aprendizaje basado en proyectos en este vídeo. Así que tenemos una misión y eso es asegurar que todos los alumnos, y en especial aquellos que tienen menos oportunidades, como allí en este pueblo de Chile, tengan acceso a este tipo de experiencias. ¿Y cómo lo estamos consiguiendo? Bueno, nosotros vamos a lanzar una campaña en primavera y de hecho empieza aquí un poco anticipadamente y estamos preguntando a ustedes que están implementando el aprendizaje basado en proyectos, que están persiguiendo este fin, que tienen alumnos en sus centros educativos que piden y quieren comprometerse a poner en práctica estos criterios de calidad que guíen su trabajo, su práctica docente día a día y preguntarse, ¿están recibiendo estos 6 criterios mis alumnos? Y si no, ¿cómo puedo volver a diseñar mi práctica docente para que se incorporen? El ABP está bien en este momento, pero también aún más para el futuro. Hemos hablado de Aaron, de Isabel y de Keylor. Y Aaron, bueno, no me sorprende para nada, se le admitió a la Universidad de Stanford. Él estuvo entre los mejores 25 de su promoción, recibió un reconocimiento, hizo prácticas en Apple, hizo también formó parte del equipo que creó Siri y ahora es miembro de un equipo de líderes para una startup de tecnología para utilizar la inteligencia artificial para poder asistir en la para hacer tareas muy complejas. Y bueno, Isabel
Ella no tenía, bueno, estaba sin documentos, ¿no? Estaba en una situación irregular, así que no pudo acceder a la universidad, pero sí pudo acceder a unos estudios superiores como técnico superior. Ella se graduó, hizo tecnologías audiovisual y le permitió formar su propia empresa, crear su propia empresa, y esta primavera se le nombró como una de las mejores pequeñas empresas de la comunidad. Y Caleb fue de estar con unas notas pésimas a pasar a muy buenas notas y luego a ser admitido de hasta 6 distintas universidades, y eligió ir a la mejor universidad de todo el mundo, St. Mary's College de California, donde es mi alma mater, tengo que decirlo. Y tengo el privilegio de haber sido alumno de St. Mary's College, y en 2011 allí estuve, verle pasar por el escenario, recoger su diploma, el primero de toda su familia que terminó la universidad. Y ahora Caleb es vicepresidente de un banco en Chicago. Desde no estar aprobando a estar como vicepresidente de un banco en una ciudad muy alejada de su hogar. Así que APB da oportunidades a alumnos de muy diversa trayectoria, origen familiar, situación social, y en el centro docente eso le ha permitido cambiar su vida por completo. Por eso me apasiona este trabajo y estoy encantado de hablar de ello en todos los rincones del mundo. Y voy a terminar con un poema, un poeta célebre, Bob Lenz. Fin, el fin es cuando termina el libro. Fin es cuando dejas de escribir. Fin me entristece. Cuando llego al fin no puedo escribir más. Pero después del fin me permite volver a empezar. Espero tener muchos fines. Para que sepan, ese era el fin de mi libro de poesía. Espero que haya muchos fines felices de APB, porque yo sé que habrá muchos comienzos, y uno de mis mantras es que cuando hay APB de alta calidad se hace a través de la práctica. La APB es lo que se consigue con práctica. Empezar ahora, si lo están haciendo ya, siguen haciéndolo, porque todo comienza de nuevo. But it's not really the end, because now we're going to do... Bueno, no es el fin del todo, porque ahora tenemos preguntas, tenemos un debate. Acompáñeme, Bob, y vamos a empezar esta ronda de preguntas. Antes os comentaba que esta conferencia iba a ser participativa. Ya nos habéis hablado y os hemos escuchado con el marcador a través de las preguntas que os ha hecho Bob Lenz. Ahora dejamos un espacio, unos 10 minutos, de preguntas y respuestas de aquellas que se han hecho a través de nuestras redes sociales o que tenga el público. Si os parece, empezaré una que ha sido publicada en Twitter y después damos paso a los asistentes de la sala por si tenéis alguna pregunta que lanzar a Bob. Okay, I'm going to say that in Spanish. Mm-hmm. ¿Cómo puedo formarme, para desarrollar el aprendizaje basado en proyectos? Oh, you don't have that? Oh, okay, I'm going to say that in English then. Okay. What kind of
¿Cómo puedo formarme para ser capaz de impartir el aprendizaje basado en proyectos? Es muy buena pregunta. Bueno, eso es para qué sirve el Buck Institute for Education, porque nosotros formamos a educadores y nosotros tenemos un servicio de formación en Estados Unidos. La mayor parte tenemos una conferencia nacional en junio en Napa, California, que se llama PBL World o Mundo ABP, donde existe mucha representación de todo el mundo. Tenemos en DIE.org, tenemos publicaciones en DIE.org, tenemos kits para los que comienzan, tenemos publicaciones para que ya están a un nivel más avanzado y tenemos otros recursos como vídeos, material que puede utilizar libremente para utilizar en el ABP y vamos a también seguir adelante con una comunidad online para que cada vez más los servicios se puedan acceder a lo largo y ancho del mundo, porque estamos viendo cómo se está creciendo exponencialmente la cantidad de material y esto necesita desarrollo y apoyo para que aquellos que quieran hacer APB. Sí. ¿Quieres realizar alguna pregunta? I'm going to add to that. Okay. Bueno, quería añadir un comentario más, si me permite, porque habíamos realizado una encuesta y un 20% de este público ya decía que habían implementado ABP durante más de 20 años y uno de los talleres que celebramos esta semana, pues un 25% de los docentes ya llevaban años implementando el ABP y en Barcelona he tenido la ocasión de ver un maestro en aprendizaje basado en proyectos. Así que aquí hay recursos, Aquí, en España y en la comunidad local, existen personas que saben mucho y eso sería ideal para que ustedes pudiesen formar sus propios grupos e intercambiar conocimientos y utilizar los recursos online nuestros como apoyo a lo que ya saben. Sí, vamos a hablar de esto en la mesa redonda. ¿Qué significa para Bob Lenz que un estudiante o una estudiante alcance el éxito educativo? In English. What means for you, Bob, that is... ¿Nos puede explicar qué significado, cómo siente cuando ve que sus alumnos lleguen a un nivel de éxito después de experimentar ABP? Es una pregunta excelente. Sí, ya lo sé. Por eso lo he formulado, porque lo que piensa Bob Lenz, ¿qué es lo que pienso yo? Que el éxito, pues pienso que el éxito para el alumno en sus años formativos es formarle para el éxito y que sea una persona que siente empoderamiento, confianza y podemos decir, si estamos trabajando con alumnos de primaria en el colegio, para nosotros el éxito ha de ser que tengan éxito en tener confianza en sí mismos y afrontar la secundaria con confianza. Y si estamos en secundaria, queremos centrarnos en lo que hemos de hacer para que tengan éxito más allá de la secundaria, tanto a nivel académico como en otras habilidades, una vez que sea pues el mundo laboral, la universidad u otros estudios superiores. Así que al final y al cabo el éxito reside en que el alumno sienta alegría, diversión, felicidad consigo mismo y con el mundo, ante el mundo. ¿Y qué opina Bob de los resultados de la vida, en la vida real? Porque para mí es más importante el resultado en la vida, de cara a la vida, mucho más que quizás el resultado. ¿Puedes repetir, por favor? Yes, I can. I asked you about... Le pregunto por el éxito ante
la experiencia real, personal en el mundo, porque para mí el éxito de verdad es tener éxito en la vida, mucho más allá del mundo o la experiencia académica. ¿Qué es lo que opinas? Porque claro, el aprendizaje basado en proyectos también ayuda a formar comunidad, solidaridad, empoderamiento y creo que todo esto repercute en la vida como ciudadanos, como personas, como individuos. Sí, estoy plenamente de acuerdo, sí. De acuerdo totalmente. Una asignatura pendiente. Mi inglés es muy español, bueno, más bien bajo. Como el de todo. Más bien bajo, el mío no es medio. Y bueno, ¿piensa usted que quizá este tipo de aprendizaje sea ideal para la integración de otras sensibilidades, de otras biologías, de otros cerebros? Hablo de gente con TDA, con hiperactividad, dislesias y otras patologías. Good for people with special needs, like Sí, nosotros en el Buck Instituto para la Educación sabemos que el aprendizaje basado en proyectos es bueno para todo tipo de alumnos, sea un alumno con necesidades especiales, con dificultades en el aprendizaje, pero yo creo que en especial para aquellos que tienen dificultades o necesidades especiales, porque ha habido grandes resultados en las escuelas en Vision, donde hemos visto alumnos que de forma habitual pues no van a elegir la universidad después del instituto, pero allí hemos visto casi un 100% de aquellos alumnos que sí, en mucho mayores porcentajes eligen seguir los estudios, mucho más que en el instituto típico. En realidad, aquellos que tienen necesidades especiales, pues un 10% puede seguir a estudios superiores. Pero nosotros tenemos de entre 15 y 20% que eligen seguir sus estudios a niveles superiores, porque aprenden mejor, aprenden. Quizás sea como método el más integrador de las diferencias. Ahora que las distintas inteligencias tienen para este siglo una preponderancia importante. She's pointing that maybe this method is better. Sí, creo que sí. Yo creo que sí, que el ABP es más inclusivo hasta el punto que es una excelente estrategia para la inclusión educativa, porque hay alumnos con distintos desafíos y distintos puntos fuertes y puntos débiles que no encajan en modelos tradicionales, y en ABP se les da la bienvenida, se les acoge muy bien en los grupos. Y en Estados Unidos saben ustedes que tenemos alumnos con dificultades de idiomas y de distintos problemas con la integración. Y esta práctica se alinea muy bien para aprender, por ejemplo, el inglés como segundo idioma y otros idiomas, supongo que también, además del inglés, otros idiomas. Así que otro punto a su favor. Ya que tienes el micro y... Sí, una preguntita. No se ha probado la eficacia de la metodología en sí. Por lo que siempre, aunque hay ciertas indicaciones en ese sentido de su eficacia, pero no está probado. ¿Estamos en cierta medida experimentando con los alumnos cuando aplicamos estas metodologías? Okay, what he says is that we don't have... La pregunta tiene que ver con la investigación que se ha hecho hasta ahora y, por supuesto, esta investigación va en líneas muy prometedoras, pero aún no está 100% validada la metodología.
¿Estamos en fase experimental o hemos ido más allá? Bueno, claro, no estamos... ¿Hasta qué punto es contundente la investigación? Bueno, en parte puedo decir que cuando decimos probado, tiene que haber una serie de estudios aleatorios para llegar a unas conclusiones contundentes. Y la evidencia a favor de aprendizaje basado en proyectos no es 100% validado, pero yo creo que sí que va mucho más allá de la fase experimental. Yo creo que hemos avanzado mucho y creo que estos mismos estándares también deben aplicarse a otros enfoques más tradicionales de la enseñanza. Así que si usted me puede enseñar evidencia que en el aprendizaje tradicional los alumnos están adquiriendo competencias no cognitivas como pensamiento crítico, implicación, actitudes positivas y mayor nivel de colaboración, yo diría, pues yo creo que podremos ir en esas líneas, pero creo que evidencia exista, así que podríamos darle la vuelta y decir, ¡guau! ¿Qué es lo que estamos haciendo, experimentando con nuestros alumnos, siguiendo una línea tradicional cuando sabemos? Y hay un gran consenso. Y de hecho, no he estado en muchos lugares del mundo donde no hay un consenso sobre el mundo y la forma que ha cambiado y que la colaboración, comunicación, creatividad y la autogestión son claves. No existe opción alguna de dar la espalda a esto. Tenemos que seguir mejorando y buscando la evidencia tanto en la práctica como en la investigación académica. Y yo creo que en la práctica es donde está la evidencia, el día a día, la implicación, la asistencia a clase, las notas, el rendimiento. Todo eso es evidencia y yo creo que es la evidencia más locuaz, en lugar de simplemente solo contar con los estándares de referencia tradicionales. Muchas gracias. Damos paso, después del Q&A, vamos a dar paso a la mesa redonda. Sabemos que el aprendizaje basado en proyectos se lleva a cabo en Estados Unidos, pero también se lleva a cabo aquí, en el territorio. Y no queríamos dejar pasar la oportunidad de conocer diferentes experiencias que ya lo están aplicando y que nos permitieran acercarnos un poquito más a cuál es la realidad de nuestros colegios. Manuel, Miguel y José Luis, adelante. Do you want to sit right there? It's okay. Os podéis poner aquí los tres, vale, si queréis. ¿Aquí en medio también? Sí. ¿Sí? Podéis poneros aquí. Nos van a hablar de experiencias aquí en el territorio y Bob Lenz va a ser el moderador de la mesa. Así que os dejo con ellos, que estáis muy bien acompañados. So I'm so excited that we get to have... Estoy muy contento de esta conversación. ¿Por qué nos os presentáis cada uno de vosotros, por favor? Trabajo en la SAFA de Úbeda y un placer estar aquí con vosotros. Soy Miguel Rosa, trabajo en el Colegio San José Obrero de aquí de Sevilla, un colegio de primaria, un colegio público. Hola, buenas tardes. Yo soy Manuel Jesús Fernández, soy profesor de Ciencias Sociales en el Instituto Virgen del Castillo de Lebrija. All right, welcome. Bienvenidos. So we're going to ask a question, but... Vamos a preguntar algo primero y el primero va a responder el público y luego vosotros. Tenemos aproximadamente 15 minutos por cada pregunta y podemos mantener una discusión, un debate sobre lo que se va a ir preguntando. Aquí tenemos... ¿Cuáles son las principales barreras que se han encontrado al implementar el ABP? En el público tienen 5 opciones diferentes. A ver qué es lo que piensa el público. ¿Cuáles son las barreras que se han encontrado?
Muy bien. Pueden decir que este ha sido quizás uno de sus desafíos y podemos oír con qué cosas se han encontrado y ver con qué desafío se han encontrado y cómo lo han superado. Estoy de acuerdo con lo que han puesto la mayoría. El principio fue la falta de formación, pero resulta que aquí en Andalucía, en España, hay grandes docentes y yo empecé por autoformación, pero lo mejor de todo es que compartí espacios con Manuel Jesús, que fue mi maestro, y al principio nos preguntaba entre nosotros. O sea que para mí la autoformación fue principal y el acompañamiento que me hacían compañeros docentes para poder formarme. Bueno, más o menos también la autoformación. De hecho, cuando tú empiezas a trabajar por proyectos, no sabes si estás trabajando por proyecto en un principio porque estás elaborando un trabajo diferente, ¿no? De hecho, aquí nos estamos formando también ahora, ¿no? Y entonces, cuando comienza un proyecto de este tipo, pues empiezas a navegar en una cosa diferente, ¿no? Y tú vas viendo que vas funcionando, que va dando buenos resultados y vas avanzando, ¿no? Antes decía Manuel Jesús, cuando estabais preguntando el tema si había evidencia, ¿no?, si funcionaba, y nos decía, bueno, ¿hay evidencia que el método tradicional funcione? No las hay. Quizás nosotros ahora mismo estamos navegando hacia un mundo nuevo, ¿no? Y en nuestros alumnos, como se ve que sí, que tiene cierto o bastante éxito, ¿no? Bueno, en mi caso yo creo que también, creo que la mayoría, ¿no? Y los que estamos aquí creo que lo hemos confirmado, ¿no? Que el problema es la formación y sobre todo docentes de secundaria, ¿no? Que tenemos poca formación pedagógica y didáctica. Y al final pues te tienes que ir formando la experiencia, los compañeros, la red, el claustro virtual y todo eso te va dando unas bases, te va dando unas ideas que al final tú ves que puedes aplicar en el aula y el principal obstáculo, aparte de la formación, yo creo que es vencer ese miedo, ese respeto, esa falta de capacidad que tenemos para cambiar nuestras prácticas de aula y una vez que nos decidimos y vemos que es positivo, yo creo que una vez que tomamos esa decisión, el camino está libre y podemos hacer bastantes cosas y con mucha satisfacción, por lo menos en los casos que conocemos y que hemos comprobado, ¿no? En nuestras aulas, ¿no? Día a día. ¿Hay otros desafíos a los que os habéis encontrado en vuestro trabajo diario? Es interesante cuando trabajamos con los educadores en la escuela secundaria y de lo que pensaban antes, de lo que piensan ahora. Si los profesores decían que yo pensaba que el ABP era solamente para la escuela secundaria y los de secundaria nos decían que el ABP era solamente para la escuela primaria. Entonces es interesante ver los obstáculos y los desafíos, pero habéis podido superar estos desafíos vosotros. Y quizás nos podáis dar un par de consejos. Y cuando se habla de formación, ¿cómo encontráis tiempo y los recursos para que esto sea posible? ¿Hay otras personas en vuestros centros educativos que también lo hacen? ¿Cuál es vuestra forma de pensar? La suerte que en mi centro, mis compañeras de infantil, que una está aquí, fueron las que me guiaron en un principio. Y tiempo y recursos tienen que salir de ti mismo, porque esto tiene que ser algo vocacional, en el que tú vas viendo cómo poco a poco vas obteniendo respuestas de tu alumnado, ves que se puede aprender de esta manera. Y los recursos siempre hay, vivimos en el mundo de Internet. Siempre es fácil preguntar a un compañero de otro país o de otro centro y yo creo que hoy en día no es un problema, encontrar tiempo y recursos para hacerlo. Y después también dentro de tu propio centro tienes muchísimos recursos que ni te imaginas, ¿no? Yo tengo la enorme suerte de tener un colegio que llaman de difícil desempeño, que me encanta el nombre ese, porque nos tenemos que superar día a día. Y nos llaman así porque tenemos de 400 alumnos, la mitad, el 50%, son extranjeros, de origen extranjero, de unas 34 o 35 nacionalidades, porque van cambiando con el paso del tiempo. Pero eso para nosotros es muy enriquecedor.
Y os hablo de un proyecto que hicimos hace poco, ¿no?, que fue el proyecto de las músicas del mundo. ¿Os imagináis los padres y las madres interviniendo en el cole, cada uno con su diversidad, cada uno con su música, con su baile, con sus ropas, interviniendo en el cole, hablando con los alumnos? O el proyecto de cuentos, donde vinieron a contar los cuentos, qué se contaba en Bolivia, qué se contaba en Rumanía, qué se contaba en Filipinas. Es decir, dentro de tu propio centro tiene un mundo tan complejo al que le puedes dar forma para trabajar por proyectos. Y muchas veces ni tus propios compañeros saben que están trabajando por proyectos, porque estamos haciendo las rutinas diarias, ¿no?, de lo que hacemos todos los días, ¿no? Y eso es lo que hace que sea muy enriquecedor. Eso es la palabra. Muy bien. Bueno, yo creo que el tema del tiempo y las ganas y todo eso viene fundamentalmente por algo que yo planteo al principio, que es darte cuenta que el alumnado aprende así mejor y más, ¿eh? Que el otro día en un curso de formación que comentaban en general los profesores que estaban en ese curso, que el aprendizaje es mucho más enriquecedor y mucho más duradero, mucho más firme, ¿no?, e integral. Si tú te das cuenta que el alumnado aprende así mejor, que trabaja mejor en el aula, que consigue más autonomía, desarrollar sus competencias con mucha más claridad, creo que no te debe quedar duda. Claro, eso supone esfuerzo, supone tiempo, supone dedicación, supone formación, pero como decía José Luis, si esto es vocacional, si esto nos gusta, al final, como se suele decir, si trabajas en algo que te gusta, no trabajarás mal, ¿no? Así que al final es algo que estamos haciendo porque nos gusta, porque lo vemos en el aula diariamente y nos satisface, vemos la satisfacción del alumnado y eso, pues esa es la evidencia que nosotros tenemos del éxito del APP y de las metodologías activas, ¿no? El trabajo diario en el aula y los problemas del aula y cómo resolverlos y cómo enfrentarte con ellos y cómo enfrentarte con dos alumnos que se pelean porque no saben qué nota ponerse en un proyecto y cómo aconsejarlos y cómo dirigirlos y cómo guiarlos. Y eso es un poquito más entretenido que explicar durante 50 minutos. Mucho más. One of the challenges, I think, uno de los desafíos con los que se encuentran los educadores en España, por ejemplo, son los exámenes y cuánto tienen que cubrir. Mencioné antes hacer un viaje en Europa de 21 días. Ahí tengo otro compañero que utiliza esta analogía para los colegios y los padres cuando están cansados dicen que lo que hacen es ir a un viaje en Europa durante 21 días. Entonces luego cuando vas a ver las fotografías empiezan a pelearse sobre en qué país estaban porque no se acuerdan. Hay una fotografía que es simplemente estaban sacando la fotografía desde la ventana del tren del país. Y decía, ojalá mis padres se hubiesen bajado del tren en una semana en Sevilla, por ejemplo, y que hubiesen experimentado la cultura, la música, la gente, y que luego hubiesen subido otra vez al tren y ido a otros países. Eso es lo que nos gusta a los colegios. Cuando pensamos en el tiempo, se puede tener tiempo para bajarse del tren, para hacer un aprendizaje profundo y luego volver de nuevo al tren porque hay que cubrir muchas cosas más. Pero si te bajas del tren, pues siempre vas a querer siempre bajarte del tren. Pasamos a la siguiente pregunta. De su experiencia, ¿es más difícil evaluar a los alumnos cuando trabajas con el ABP? ¿Sí, no o no lo sé? Primero responde el público y luego hablamos con las tres personas que están aquí. let's see. Veamos. Interesante. Tenemos un 45% de las personas que dicen que no. ¿Cuál es vuestra opinión?
En cuanto a la evaluación, ¿es más presenta un desafío en relación con el ABP o no? Para mí es más difícil, pero es que entre otras cosas es que así sí evaluamos, porque yo tengo diferentes instrumentos de evaluación, no tengo solo un examen. Tengo el proyecto, el portafolio, el diario de aprendizaje, les doy voz a ellos para que se evalúen a sí mismos, se coevalúen, y entre otras cosas me evalúan a mí mismo. Entonces, claro, es más difícil, pero verdaderamente le estoy dando la oportunidad de que cada uno aporte algo, porque no es solo un examen que me tengo que aprender de memoria, lo suelto y ya está. Ahora, tengo que hacer más trabajo de evaluación, pero para ellos es más enriquecedor. Y también estoy ahorrando tiempo en otros aspectos. No tengo que estar explicando continuamente, porque mi objetivo fundamental no es que se lo aprendan todo en memoria. Ellos están trabajando en el día a día, se están haciendo acompañamiento, se evalúan entre ellos. Eso para mí es más interesante. Yo creo que ya lo ha dicho todo, ¿no? Que está claro, ¿no? Aparte que aunque no sea aprendizaje basado en proyectos en primaria, evidentemente yo creo que los exámenes deben desaparecer, los libros deben de desaparecer y casi las áreas deben de desaparecer. Entonces, si empezamos así... Los colegios no. Los colegios no, porque estamos sin trabajo los maestros. Pero sí es cierto que en primaria simplemente con la observación directa, como trabajan los niños todos los días, tú sabes quién está funcionando, qué están aprendiendo, ¿no? Hoy estaban trabajando en un proyecto que es la arboleda digital, que están aprendiendo cosas de las plantas y demás, y más del entorno, y estaban estudiando criterios de divisibilidad, pero no porque lo estuvieran allí con el libro, sino porque tenían que repartir los plantones, los que tenían, en una serie de textos y no tenía que sobrar ninguno, entonces tenían que ir repartiéndolo. Pues están haciendo divisibilidad, entonces lo están haciendo, ¿no? Entonces, y el profesor está con él, lo está acompañando, y una serie de personas que están en el aula, y la verdad que para nosotros es hasta divertido evaluar, ¿no? Porque tú estás viendo lo que hacen, ¿no? Bueno, yo no sé si es más difícil o más fácil, yo creo que es la única manera de evaluar, porque... evaluar no es hacer un examen. Evaluar es valorar la evolución del alumnado durante un tiempo, un curso, un trimestre, ¿no? Y la valoración la haces día a día en el aula, continuamente, si lógicamente estás con ellos. Si estás explicando continuamente o solo explicas, solamente ves sus caras, algunas caras pues ya cada vez más deterioradas, ¿no? de ir escuchando las cosas que tú les dices. Pero si tú estás viendo cómo trabajan, la observación en el aula es fundamental. La evaluación, yo creo que la complicamos nosotros tontamente, porque la evaluación es tan sencilla como ver al alumno, ir viendo cómo va haciendo las cosas, es tan sencilla como eso. Luego, si la evaluación debe ser eso, la evaluación del aprendizaje basado en el proyecto es la evaluación que permite ir viendo la evolución del alumnado, cómo va trabajando, cómo es capaz de hacer cosas cada vez mejor, cada vez más cosas, y viéndolo en el aula, y enseñándolo y guiándolo para que las haga. Porque además es mucho más enriquecedor, no solo para ellos, creo que para nosotros, porque nos estamos dando cuenta porque estamos evaluando nosotros también nuestra práctica del aula, que esto lo podía haber hecho de esta manera, esto sale mejor de otra, y así vamos mejorando todos, ¿no? Nosotros como docentes y ellos como alumnos. El aprendizaje es mucho más efectivo y mucho más profundo, ¿no? más integral. Cuando yo empecé a enseñar el ABP, utilizamos un triángulo para la evaluación, que estaba equilibrado. Y lo que se intenta evaluar es que se controlan los contenidos importantes, y se utilizaba una medición tradicional. No sé si utilizáis tests en vuestros colegios. Y luego veíamos si se podía aplicar lo que habían comprendido, y así es como empezaban el ABP. Utilizamos también Rubik. No sé si alguien utiliza las rúbricas. Y luego estaba también la reflexión, ese aprender para aprender. Utilizábamos proyectos y siempre viendo esa observación, esas conversaciones del círculo completo. ¿Utilizan alguna de estas herramientas? ¿Utilizan las tres para hacer estos controles?
Y la segunda parte de la pregunta, si los estudiantes también se evalúan los unos a los otros. Yo utilizo muchísimos instrumentos porque me gusta tener una variedad de formas en las que ellos aporten su aprendizaje, ya sea por escrito, con un vídeo o simplemente. Me gusta también porque el ABP me permite algo muy importante, trabajar las emociones en el aula. Me deja mucho tiempo para que ellos reflexionen sobre lo que aprenden, cómo se siente cuando aprenden. Y para mí eso es esencial, porque aparte de las 10.000 ventajas que tiene, yo me siento feliz y me lo noto también. Entonces, cuando veo lo que decía Manuel, las caras que no son las caras de hola, buenos días, voy a explicar relieve, un tema apasionante. Claro, es que nos tenemos que ver también en el sitio de ellos. Pues me da pie, yo me motivo mucho. Entonces, creo que eso es fundamental. That's right. As good for teachers as it is for kids. Es bueno para los profesores y para los alumnos también. No sé si queréis comentar algo. Quizás sistematizamos menos, ¿no? Pero yo creo que también muchas veces por falta de tiempo. Y vivimos siempre un poquito al límite del tiempo y eso muchas veces no llegas a tener tanta sistematización, ¿no? A mí me gustaría ser más sistemático. O quizás o es un fallo o es una virtud, no lo sé, pero a veces necesita un poquito más de sistematización para llevar ese sistema que a mí lo llevas tú, que yo no lo llevo tan cerrado, ¿no? Como yo utilizo básicamente 3 instrumentos, rúbrica, observación en el aula y portfolio. Si las actividades que hacen los alumnos durante el proyecto, pues yo las voy corrigiendo, las voy dándole feedback para que vayan mejorando. Y son esas 3 herramientas prácticamente las que utilizo. En relación a lo que hablamos antes, porque al hablar de todo esto me he acordado del tema de la evaluación. El otro día me comentó un alumno que debería de pagarle yo la mitad de mi sueldo, ¿no? Porque como no explicaba, pues... y ellos son los que trabajan, buscan la información, y se explican. Bueno, entonces yo le expliqué que ojalá le diera todo mi sueldo si hiciera las cosas bien, ¿no? Sería una cosa interesante. Pero, claro, ahí surgió el debate de, bueno, entonces, ¿ustedes qué queréis? Que yo llegue aquí, explique el tema, ustedes a vuestra bola, después hacemos un examen y uno sin decir nada dice, maestro, eso no sirve para nada. Sí, lo dijo en la clase, como diciendo, bueno, esto de los exámenes, ahí no aprendemos nada, sí, hacemos exámenes, los tenemos que hacer, los hacemos en algunas materias, pero eso no sirve para nada. A los 2 días no nos acordamos de nada. Entonces, si los alumnos lo confirman, los alumnos te lo están diciendo, tú lo sabes, porque perfectamente lo sabes, porque te ha pasado a ti, y estás viendo eso y que de la otra manera aprenden mucho más y mejor, pues yo creo que está claro, ¿no? Y completando el tema de los instrumentos, yo lo uso poco, pero sí lo uso, la coevaluación y la autoevaluación. Se evalúan entre ellos y se evalúan ellos, con algunas tensiones intergrupales, pero sí. terminan más o menos llegando a consenso. Eso es bueno, Yeah. How about any more about that? Like students who give you feedback. Y los estudiantes que se dan el feedback, pues esa autoevaluación, de evaluar su propio trabajo, ¿eso lo utilizáis también, esa autoevaluación? Evalúen, pero no por el simple hecho de ponerse una nota que luego va a repercutir en su nota final, sino porque les da pie a que ellos vayan viendo sus errores. Yo, por ejemplo, este año, que creo que estoy haciéndolo bien, Sí, porque yo con esto nunca me quedo satisfecho. Estoy viendo una charla entre ellos sobre cómo se están apoyando. No, sigue por aquí. O, por ejemplo, un alumno que tenía especialmente complicado, que lo he puesto con un alumno que es un acompañante genial, y yo veo cómo le está enseñando. Oye, mira, quita esto, hazlo por aquí. Y es que entre ellos hablan un lenguaje que yo no llego a él. Y les transmiten cosas que digo, joder, la chispa. ¿Ves cómo el alumno hace así? Ah, ya. Y no soy yo, es el compañero. Entonces, para mí, ese proceso es fundamental y tiene que estar. Evaluado o no, pero tiene que estar. Comparto completamente, igual. Te he dicho la palabra, ¿no? Acompañante, ¿no? Entre ellos mismos son capaces de sacar mucha tarea adelante, ¿no? Y eso
enriquece una barbaridad cualquier proyecto que haga. Y a veces van más allá de lo que tú tienes pensado que van a hacer, ¿no? Y dices, pues mira, están avanzando también en otra cosa que yo ni pensaba que le iban a hacer, y tú le dejas cancha que lo vayan haciendo, ¿no? Y entonces van experimentando con cosas que al final dan muy buenos resultados, ¿no? Un poquito de loco al principio, pero al final eso se controla sin problema. Yo creo que también ellos no están acostumbrados a trabajar así, ¿no? Y tienen que acostumbrarse, y es lógico que al principio tengan sus problemas y les cueste trabajo, trabajar en grupo, acostumbrarse, organizarse, pero una vez que empiezan a hacerlo y deciden lo que hacer y cómo hacerlo y qué producto final elaborar y todo esto, y lo deciden ellos, pues al final, aunque tú les des alguna pista, al final vas viendo que son capaces, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que a ellos les cuesta trabajo, les cuesta trabajo trabajar así porque no están acostumbrados. Y siempre puede la competitividad, pues si yo hago esto, el otro no lo hace, va a sacar la misma nota que yo, y todas esas cosas los encontramos en el día a día, hasta que tú les vas diciendo, ¿no?, que el problema es del grupo, que no es tuyo, de fulanito, de menganito, que es del grupo. Si el grupo no funciona, el grupo no funciona y tenéis que aprender a funcionar, y poco a poco van consiguiéndolo. Y la verdad es que ellos tienen también que acostumbrarse, no solo nosotros experimentar y hacer las cosas, sino que ellos saben aprender también a trabajar cooperativamente, a trabajar en grupo, a ser responsables del trabajo de los demás, ¿no?, y de todo el grupo. Y eso, pues, lógicamente en la evaluación también debe notarse. That's right. The one, En cuanto al ABP y la evaluación, es importante que sea público, que salga del aula. Cambia totalmente la dinámica cuando se trabaja así, porque ahora están junto con ellos y se puede preguntar si está listo para hacer la presentación, para que se pueda mostrar ese trabajo, porque quiero asegurarme de que estáis preparados, porque el público está ahí, no soy yo. Y no se necesita la rúbrica, aunque la tenemos. Esta era una motivación importante, el público, y hacer ese trabajo para alguien externo. Vamos a pasar a la última pregunta. De esto ya hemos hablado algo. Vamos a ver cómo se puede generar formación. ¿A qué fuentes recurren cuando quieren formarse? ¿En Internet, a otros profesores, libros, publicaciones académicas? ¿A qué fuentes recurren? Sí, estamos tan conectados. Es un mundo conectado. Internet. Esto es fascinante. No me sorprende. Tenemos más de 500,000 de resultados en la página web del Back Institute for Education cada mes, y a la mitad viene del extranjero. Por tanto, el Internet es un elemento muy importante para obtener recursos, y queremos tener más servicios disponibles en Internet. ¿Y vosotros cómo empezasteis? ¿De dónde llegó la idea de decir, tengo que hacer algo diferente? Y una vez que tuvisteis la idea, ¿cómo la llevasteis hacia adelante? Vamos a empezar por el final esta vez. Pues básicamente la necesidad de cambiar en el aula, así de ver que lo que se hacía no funcionaba, y que, bueno, esto coincide con los cambios, por desgracia, frecuentes legislativos, y el tema de las competencias, la inclusión de las TIC, de las tecnologías en los centros, y ver que hay otro camino posible que es mucho más positivo para el alumnado. Y a partir de ahí, bueno, pues Internet, otros profesores, y yo quería hacer una reflexión sobre esto. Es decir, nosotros nos formamos en Internet con otros profesores, y sin embargo queremos que los alumnos se formen con libros de texto. Es decir, estamos en un mundo conectado, estamos en un mundo donde se aprende de otra manera, y creo que la escuela, como no se adapte a eso, la escuela pierde la poca o mucha importancia que cada uno crea que tiene ahora mismo. Pero como no metamos el mundo de fuera en la escuela,
Y el mundo de fuera es esto, es Internet, es el aprendizaje en red, el aprendizaje aumentado, ese es el mundo de fuera, y creo que la escuela debe adaptarse a eso, porque si no, lo llevamos mal. No desaparecen los colegios, pero sí vamos a tener poca influencia, la verdad, en la formación del alumnado. Nosotros teníamos un poquito la necesidad, pero más que la necesidad yo creo que fue ver que teníamos, lo que dije antes, ¿no?, muchas posibilidades de hacer cosas diferentes, ¿no? Y esas posibilidades pues dieron lugar a que fuera creciendo pequeños proyectos al principio que fueron ampliándose y que a lo mejor empezaba en un nivel, en un quinto, y después fueron a sexto, después fueron a cuarto, después bajan a infantil, y cuando te das cuenta está todo el colegio trabajando sobre ese proyecto, ¿no? El año pasado hicimos un proyecto de cocina, San José Obrero, San José, que no se lleva ahora mismo, y la verdad que ese proyecto dio muchísimo juego, y ahí, bueno, imaginar un proyecto de cocina, todo lo que se puede hacer, ¿no?, desde matemáticas, sociales, ahí entra todo, y si además tiene toda la diversidad que tenemos, pues es fabuloso, ¿no? Y yo ahí pondría un quinto apartado, que sería todo, porque yo creo que todo el mundo bebemos de todos los sitios donde podemos, ¿no? Y de verdad que hay cada vez más gente haciendo cosas y no sabemos qué la están haciendo. Yo creo que falta difusión, porque los que estamos aquí a lo mejor es porque hablamos por todos lados, no paramos de hablar, de movernos, de colgar en redes, de poner nuestro blog. Pero yo creo que en Andalucía, en la escuela pública, se está haciendo mucho trabajo por este método y que es muy desconocido, ¿eh? Yo estoy de acuerdo, la necesidad, cuando veía las caras de mis alumnos ya estaban hartos. Y pondría un sexto, yo pondría el EAVE. También. Hablabas tú antes de la creación de comunidades, y aquí en Andalucía lleva una comunidad creada desde hace, pues por lo menos, ¿cuánto? 9, 10 años. Y en 2009. Es muy rica, es muy rica. Hay muchas más, pero para mí ese fue el punto de aparte, porque las comunidades ayudan para que al principio éramos Manuel y yo, por lo menos sociales, o creíamos que éramos los únicos dos solos, y luego nos juntamos con otros bichos raros como nosotros, y te dabas cuenta pues, que no estabas solo, que te podía ayudar. Y para mí eso fue fundamental. Yeah, I think I would agree, and I think it's really. Estoy de acuerdo. Utilizar el Internet como recurso también es una forma de conectar, y también se puede conectar en persona y se puede autoorganizar. Tenemos esta visión de que todos los estudiantes, estén donde estén, van a recibir ese APP. Y por las noches yo digo, bueno, esto no se va a poder hacer solo. Y siendo siempre a taller por taller, siempre va a necesitar comunidades organizadas que compartan los recursos, y cuando hagamos el APP que se haga bien, y que si no se está haciendo bien, pues que haya una persona que te diga esto se puede mejorar, porque te conoce a ti, que conoce a la comunidad. Por tanto, lanzando esta revolución de la educación en el país, es algo importante para que las personas trabajen conjuntamente, utilicen los recursos y lo que esté disponible de modo virtual, Educatia, y se puede ir hacia adelante cuando las comunidades son las que están encargadas de ello. Os quiero agradecer vuestra presencia. Ha sido un privilegio para mí que estéis aquí, para poder haber mantenido este debate. Quiero agradecer el trabajo que lleváis vosotros en vuestros centros educativos, con vuestros alumnos. Yo quiero estar con vosotros en vuestras aulas. No solo a visitarlas, sino también a aprender lo que estáis enseñando. Muchísimas gracias por compartir vuestro conocimiento con nosotros. Muchas gracias. ¿Nos acompañáis mientras cerramos? ¿Os parece bien? Espero que... Bueno, es siempre un placer escuchar a Bob y conocer experiencias que se están haciendo, que son reales, cosas que están sucediendo. También es un placer que nos hayáis acompañado todos vosotros
Aquí, al inicio, cuando presentaba el acto, os pedía que sacarais los tarjetones. Os vuelvo a pedir que los volváis a sacar y que contestéis a la siguiente pregunta. Esto no os lo volváis a meter en la bolsa. Cuando salgáis en la puerta veréis un cuenco donde los podéis dejar. Así podremos recoger bueno, todas vuestras aportaciones. Qué es lo que esperabais y realmente cuál ha sido con lo que os vais. Mientras vais escribiendo, he ido recogiendo palabras que han ido saliendo a lo largo de todo este rato que hemos estado juntos. Motivación, conexión, trabajo en equipo, felicidad, aprendizaje, evaluación, creatividad, competencias, inclusión y participación. Y todo me hace pensar, estos días hemos tenido el gusto y el placer de poder estar con Bob Lenz en un workshop que ha impartido durante 3 días y dijo el primer día una cosa súper interesante, que lo voy a decir en inglés porque rima y queda bien, que decía, students, we should give students... Los estudiantes tenemos que dar diferentes posibilidades y diferentes elementos para poder elegir. En el que puedan participar y ser con ellos y con los demás. Para terminar el acto, me gustaría preguntarle a Bob Lenz qué es para él la revolución educativa, en una frase muy corta. What's for you the revolution in education? ¿Qué es para usted la revolución en la educación? La revolución en la educación es que todos los estudiantes tengan la oportunidad de experimentar el ABP de alta calidad. Nos ha gustado mucho teneros aquí. Nos podéis seguir en las redes sociales, en Educasha, en el Twitter, pero no solo para seguirnos, sino para que también nosotros os podamos seguir a vosotros, porque esto no es nuestro, es de todos. Por lo tanto, cuanto más cerca estemos los unos de los otros, pues mejor, porque también podemos ser un canal, un altavoz. En las bolsas que os hemos dado, veréis que tenéis una agenda de actividades. Esto es lo que hacemos aquí a nivel educativo en CaixaForum Sevilla y os invitamos a que os lo miréis y todo aquello que creáis interesante de realizar con vuestros colegios, pues que os apuntéis. Y para poder seguir conversando, porque creo que han quedado muchas cosas sobre la mesa, en la cafetería tenemos un cóctel al que os invitamos por si queréis tomar algo y comer algo. Estáis todos invitados. Muchas gracias.